aquí vamos a realizar el modelado del mecanismo en 4 barras para comprobar los cálculos que hicimos ahorita en el pizarrón. En primer lugar, échenme la mano ahorita para irme indicando las medidas de R1, R2, R3 y R4 para hacer la respectiva unión. Y vamos a meter en el mecanismo unas cotas de referencia para colocar o aproximar una medida y tener la cota de la salida del ángulo θ4 y saber si estamos en lo correcto. Si no estamos en lo correcto, habría que revisar nada más algunos cálculos en el pizarrón, pero esperamos que nos dé los resultados idénticos de lo que calculamos ahorita en el pizarrón con lo que vamos a hacer en Solid, hacer la simulación, la animación, más que nada la animación para corroborar esos resultados, y en Excel. Nada más que en Excel igual hay que meter fórmulas como están las mismas que pusimos en el pizarrón y generaríamos un gráfico. También lo vamos a generar dentro de Solid, y vamos a generar un gráfico en Excel. Eso ya todos lo sabemos manejar, lo podemos crear, pero esto que vamos a ahorita hacer es para hacer ese cotejo entre lo que vamos a calcular, lo que se va a hacer en Excel y lo que nos va a arrojar el programa con la simulación, en el entendido de que estamos haciendo las cosas correctamente. Bueno, en primer lugar hay que hacer el R1. El R1 lo voy a hacer tal cual una base así, o una barra, nada más, no importa la forma como tal. Lo que sí, nada más hay que dejar las medidas que definimos en el problema. R1, que es el de abajo, mide 13, lo que sea, 13 milímetros, 13 centímetros, 13 pulgadas. Bien, le vamos a dar un espesor de, ¿cuánto será bueno? 2 milímetros. De 2 milímetros, bien. Pues. Llegando y con toda la actitud, eso me agrada. 2 milímetros de espesor a las barras, y le vamos a dar 1 milímetro de diámetro a los cortes que vamos a representar o que vamos a utilizar como pernos. Bien, a esto le vamos a meter una cota aquí. Son muy similares a los de Inventor, ¿verdad? Sí, exactamente los mismos, prácticamente los mismos. Ahí está 13, y ya ven que les había comentado cómo usar las tablas de diseño ahorita para hacer este modelado rápido. No les había explicado eso, ¿verdad? Bueno, les voy a indicar cómo usar unas herramientas de los entrenamientos intermedio avanzados del programa para realizar modelados rápido, pues, porque si no tendría que hacer esto 4 veces. Lo voy a hacer una sola vez. La cota que le acabo de colocar es para definir la longitud de perno a perno, de centro a centro de los cortes. Esa cota la voy a definir con una variable, nada más eso, todo lo demás va a quedar igual. Al darle clic derecho en la cota, podemos darle o seleccionar una opción que se llama vincular valores. ¿Cómo le vamos a llamar a esta variable? Longitud o R. No, longitud, porque R va a ser la barra como tal, pero la distancia como variable está bien dejarla como longitud. Ya quedó. Esta barra tiene una longitud de 13, y esos 13 se define en este momento como una variable llamada longitud. En el caso de la extrusión la vamos a hacer de 1 milímetro. Bien, ya quedó el modelo o la plantilla para realizar el resto. ¿Saben qué? Se me hace una extrusión muy grande. Yo creo que voy a reducirla a medio milímetro. Digo, no tiene nada que ver eso, nada más digo, ya, opinión personal. Ya está, lo voy a guardar. Lo voy a dejar con el nombre de barra. Así nada más, para que quede guardado el modelo como plantilla. Bueno, no como plantilla, sino que yo lo voy a utilizar como plantilla. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer en este momento es utilizar las tablas de diseño. Para eso hay que utilizar Excel. No es más que rellenar unas celdas, y eso es todo. Vamos a buscar en el menú de las opciones de insertar tablas y tabla de diseño. La vamos a crear así de manera automática, no nos vamos a meter ahorita en tanta configuración.
nada más hacemos la creación o generamos la tabla de diseño de manera automática para que el programa detecte en el modelo qué variables existen. ¿Cuántas variables tengo ahorita ya? Una nombrada que se llama longitud, pero también tengo otra variable que se llama extrusión, o sea, es decir, el valor de la extrusión. Esa es otra variable que el programa va a tratar de tomar en cuenta. De hecho, aquí me aparece longitud 1 croquis. Esta es la variable llamada longitud, y la segunda es la extrusión. D1 se refiere a la distancia 1 de la extrusión 1, y la anterior es longitud del croquis 1. Como esa variable ya está definida, es la que voy a agregar. De hecho, puedo agregar las dos, porque con eso yo cambiaría tanto la longitud como el espesor de cada barra, pero el espesor lo quiero dejar igual. Entonces lo único que va a ser sometido a modificaciones va a ser la pura longitud. Listo. En este momento me crea genera una ventana de Excel. Si yo le doy clic afuera de la tabla, me va a cerrar la tabla de diseño. Lo digo pues, o lo comento para tratar de irnos directamente aquí a la tabla y hacer la edición. La primera se llama R1, la segunda es R2, R3 y R4, ahí están las 4. La anterior la estoy dejando como predeterminada nada más para, la puedo borrar o la puedo renombrar, pero decidí hacerlo así para tener aparte las barras R1, R2, R3 y R4. Esas barras, la primera tiene una longitud de 13 como la que ya está predeterminada, R2 dijimos que va a tener una longitud de 10, R3 8 y R4 11, ya está. Al darle clic fuera de la tabla me genera automáticamente 4 configuraciones nuevas, más la predeterminada que ya está. Ahí en pantalla me indica que ya se crearon 4 configuraciones llamadas R1, R2, R3 y R4. Esto que acabamos de hacer es una de varias aplicaciones que se pueden crear con las tablas de diseño. Y la pregunta es, ¿dónde están? En el gestor de operaciones tenemos más pestañas y una de ellas es el de configuraciones, una pestañita de configuraciones. Ahí está. Ya están la predeterminada y 4 configuraciones adicionales. Voy a tomar R1, un doble clic, y se supone que ahí me crea el nuevo modelo. Le voy a dar como guardar como para ya definir el primer modelo. El segundo, R2, debe de medir 10, o sea que esa barra se va a cortar. ¿Sale? Un doble clic, guardo, y ese va a ser R2. Tercero, un poquito más corto, R3. Y R4, que tiene una longitud de 11, va a quedar ligeramente más grande que R2. Listo. Ya puedo cerrar mi modelo y voy a crear un nuevo fichero, un nuevo archivo de ensamblaje, donde voy a insertar ya los componentes por separado para hacer el ensamblaje del mecanismo de 4 barras. ¿En el qué, perdón? A partir de la primera que hice, se crearon configuraciones diferentes de ella. No, pero me refiero hasta el momento de abrir el programa. Ajá. Que se utilizó directamente la función. Sí. Parece la de parte, ensamble y el qué. Dibujo. Ah, ya. O sea, los archivos que se pueden crear, sí. ¿Eso lo abre en piezas o en ensamble? La barra la hicimos como pieza. ¿Piezas? Ahorita vamos a crear un ensamblaje para poder incluir las 4 barras. Lo que pregunta Laura es, podemos crear piezas, que fue lo que hicimos ahorita, una barra, ensamblaje, que es lo que vamos a crear en este momento, y un dibujo. El dibujo pues es la representación en 2D en un plano de las piezas o ensamblajes que vayamos a crear. ¿Sale? Entonces en este caso, bueno, ya en nuestro ensamblaje vamos a insertar componentes. Ya saben que el primer componente que se inserta queda fijo, por lo tanto el que por conveniencia insertaría el R1 en primer lugar. ¿Sale? Ahí está el R1. R2
sería el siguiente que voy a insertar. Los voy a insertar de uno por uno para irlos acomodando y pues evitar a lo mejor alguna confusión entre las barras. Este que es el R2 lo voy a montar de una vez. Creo que esto ya lo han manejado antes, el ponerle relaciones de posición a los componentes, por ejemplo entre estas dos caras, para hacerlas coincidentes y que queden pegadas hasta ese punto, y luego las caras internas, las caras cilíndricas, para hacerlas concéntricas. Y ya en este momento acabo de colocar el R2, nada más dándole una restricción en este caso de un movimiento rotativo montado sobre uno de los extremos de R1. El siguiente componente que voy a insertar es R3. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Sí, así es. De igual manera, fíjense, este lo voy a montar por la parte posterior. No pasa nada, digo, a final de cuentas el programa pues no te va a generar algún inconveniente ahorita si las piezas se cruzan, por decirlo así. Simplemente se va a observar que va a traslaparse una pieza con otra, más no genera ahorita problema de interferencia. Por eso, independientemente de todo, digo, creo que por sentido común lo estoy montando en la parte de atrás, evitando de que vaya a chocar entre las piezas. Listo, y por último el R4 queda de este lado. Bien, y lo voy a montar ahora la cara posterior de R4 con la frontal que quedó del R3. Los hago coincidentes y ya después estas caras cilíndricas también las hago concéntricas, y por último estas dos caras cilíndricas. En teoría ya quedó montado y restringido con movimientos bien definidos entre ellos. Vamos a ver qué pasa si yo lo muevo. Ok, si se fijan, tiene un rango de movimiento, pero tiene una limitante. Llega hasta ahí. Hasta ahí llegó. Esos son los que le dio, profe, las medidas que tenemos. Sí. Es lo que, bueno, la otra vez había explicado que estos dos primeros deben de ser menor o igual a aquellos dos, y si es así, no da la suma. Por eso le preguntaba que si... No le dije. Porque la suma de R3 y R4 debe ser mayor o igual a la suma de R1 y R2. Bueno, hay que considerar que no es R1 o R2, es la barra más larga y la barra más corta. Esas dos las sumas y hay que compararla con la suma de las otras dos. Aquí vemos que la ley de Grashof no se cumple. Bueno, yo explicaría si las barras más cortas estuvieran pegadas a la más larga, así se cumpliría al lado izquierdo. Puede ser, sí, sí. Pero esto es una configuración del mecanismo de 4 barras. Mira, para corroborar esto, a esto me refiero. A esto me refiero con las medidas que están incluidas de ahí. Hay mecanismos que pueden ser en el inciso A, que se llama mecanismo de manivela oscilador. Entonces vemos que el mecanismo que acabamos de montar ahorita no es manivela oscilador, porque se detiene, ¿verdad? Más bien el movimiento es como el inciso D, ¿verdad? El mecanismo de doble oscilador, porque en ninguno de los casos gira por completo. Entonces nada más habría que, en este caso, comparar con la ley de Grashof. Y vemos que prácticamente aquí no nos permite una configuración diferente más que la D, que es mecanismo de doble oscilador. ¿Por qué doble oscilador? Porque esta barra que estoy moviendo está oscilando, te fijas, nada más llega, o sea, tiene un rango definido, y este otro también solamente tiene un movimiento definido y no hace girarlo por completo, o sea, es doble oscilador. El asunto es que esta barra tiene que estar, de acuerdo a los cálculos que hicimos, a 50 grados. Bien, voy a guardar mi ensamblaje, 4 barras. No, está bien. Ya. ¿Cómo le hago para colocar esta barra exactamente a 50 grados? Voy a tomar esas dos caras. No sé si se entiende que las dos las quiero colocar angularmente a una posición. Ya empezamos a ver diseño de... Perfecto. Ya más o menos lo entendemos. Entonces voy a agregar una relación entre las dos, angular, de 50 grados.
Pero no. Mi dibujo es una representación no a escala. ¿Serán 50 grados ahí? Sí, yo sí le creo. ¿Mande? Yo sí le creo al programa. Ahora la otra cosa de que cada 90 grados el dibujo no está Casi. Ah, se ve, ¿verdad? Ahí se alcanza a apreciar. Pero si son 50 grados ahí, no lo sé. Échale para acá. Estás bien seguro. Ahí mero, ¿verdad? Yo creo que son los 50. Bueno, de hecho sí, hay que agregar una cota de referencia entre las dos caras. Ahí están los 50 grados. Entonces, ahora hay que colocar otra cota entre igual esta cara y la otra. Ah, ahí está. Bien, entonces sí se colocó sin problema. ¿Cuánto nos da? 86.31. ¿Va? Quiere decir que lo que hicimos en el pizarrón está correcto. Ahora, ya una vez que corroboro esto, lo que sigue es hacer una pequeña animación y simulación para generar el gráfico. Como yo sé que el mecanismo no se mueve por completo, voy a configurar un motor para que nada más se mueva lo que necesito. Quiere decir entonces que a la barra que estoy seleccionando aquí le voy a quitar la relación que tenía, la angular, esta angular, para poderlo desplazar. Nada más le quité la relación de posición, sin embargo, ahora sí todavía lo puedo mover y vean cómo las cotas se van actualizando. Va a ser hasta ahí más o menos. Por favor, tome nota, ¿no? Es desde la cota de 110.72, 110 grados, de 110 fíjense, me está manejando 110 grados de manera simétrica con respecto a la horizontal. ¿Sí lo notaron? Sí lo checaron, ¿verdad? Son 110 hacia arriba y 110 hacia abajo. O sea que esto... ¿Mande? Sí, son simétricas, o sea que tengo 220 grados de movimiento. Entonces, fíjense bien, aquí voy a configurar un motor para que se mueva lo que necesito en el sentido que se requiere. Lo hay que guardar, bueno, ya reconstruir de una vez. Esta va a ser la posición inicial, o si gustan la posición inicial puede ser la de abajo, no importa. Si esta es nuestra posición inicial, voy a habilitar la pestaña de estudios de movimiento y voy a insertar un motor rotativo en esta barra. No se alcanza a ver ahí que está la dirección, la voy a invertir y voy a hacer que se mueva no a una velocidad constante, sino más bien que se mueva una distancia angular que vaya de 220 grados desde 0 hasta 5 segundos, que es la duración de la animación por default. En teoría ahí tendría que quedar. Si no queda, cambiamos la configuración del motor, pero digo, el asunto es que si no queda hay que buscar alguna otra solución. Ya una vez que configuré el motor, ahora hay que calcular los movimientos. Esto lo que hace es determinar, el programa determina las posiciones en cada uno de los fotogramas, porque a final de cuentas son diferentes fotogramas. Va muy rápido, ¿no? No, desde ahorita está nada más calculando. Hasta ahí llegó. Si se fijaron, no quedó completamente paralelo estas dos barras, no quedaron paralelas porque le di 220 grados cuando era 221 o algo así. Bien, entonces me voy a regresar al inicio de la animación y ahora sí ya queda la animación así. En esos 5 segundos hizo todo el desplazamiento angular que está permitido para ese mecanismo. Ahora, para poder crear el gráfico, hay que cambiar en el tipo de estudio, en vez de que sea animación, un análisis de movimiento. ¿Para qué? Para poder realizar, tal como se dice, ¿no?, un análisis de movimiento, un análisis cinemático del mecanismo. Entonces voy a picar este botoncito que es para crear gráficos y voy a seleccionar
que me grafique un desplazamiento, que me grafique un desplazamiento angular y que me defina la magnitud nada más. O sea, ahorita no me interesa en qué sentido se mueve, sino más bien su magnitud. ¿A qué elemento le voy a medir ese desplazamiento angular? Por la cara. Listo, ya quedó. Lo que pasa es que la cara sí tiene una posición angular con respecto al cero absoluto de la interfaz del programa. Entonces nuevamente le doy en calcular, y si no hay algún problema al concluir este cálculo, tiene que generar el gráfico. Pero lo que necesito es que me saque una tabla de los movimientos angulares de θ2 con respecto a θ4 para definir ese gráfico de desplazamiento de R4, que son los valores de θ4. ¿Y eso mismo lo vas a hacer con la maqueta de menú? Sí, así es. Por ejemplo, ahí está, bueno, ¿qué veo aquí en el gráfico? Veo un eje que me marca con respecto al tiempo, desde 0 hasta 5 segundos. Pero ustedes y yo sabemos de que además de que sean 5 segundos, son 220 grados. ¿Sí, verdad? Entonces, aquí podemos sugerir que el eje horizontal está en grados, no está en grados. Aquí, estos 5 segundos hay que interpretarlos en 220 grados. En el gráfico generado es de 0 a 5 segundos. Pero nuestro gráfico realmente debe de indicar abajo en el eje horizontal desde 0 hasta 220 grados. No sé si me explico. Rápido, ayúdenme a sacar esa cuenta, ¿no? 5 segundos corresponden a 220 grados. Entonces, cada segundo, ¿cuánto avance angular representa? Son 220 grados entre 5, como 40 y algo, aprox. O sea que cada segundo hay 40 y tantos grados. Sí, lo que me dijiste es una proporción, estuvo bien. Ahora, por cada 10 grados, ¿cuánto tiempo se tarda? Igual, esto nada más es para ahorita irnos a Excel, ¿va? Acabo de generar el gráfico, y el gráfico vamos a interpretar qué dice. Ahora en el eje vertical. Dice que está, el eje vertical indica un desplazamiento angular en grados, y va desde menos 29 hasta 24. ¿Va? Vamos a ver cómo. De hecho, si fuera la proporción exacta, sería una recta, ¿verdad? Haciendo una interpolación. La relación tiempo-grado. Sí. Lo hace de manera. Lo hace como si fuera una onda senoidal. Precisamente porque en los cálculos, como lo vimos en el pizarrón, hay funciones trigonométricas y está seno. Por eso es que al inicio se percibe una curvatura. En la parte intermedia está como más recto, pero ya llegando al final nuevamente empieza a curvarse. Pero esto es debido precisamente a las funciones trigonométricas que están ahí. Aquí el asunto, ¿cómo le hago para jugar con estos datos? Porque esta gráfica se generó a partir de una tabla. Esa tabla la puedo generar con esta opción, exportar CSV. ¿Esto qué significa? Es un formato de Excel que son valores separados por coma, donde me va a hacer una tabla con diferentes valores para el tiempo y para el resultado de θ4, que es la salida, el movimiento de salida. Ahorita voy a abrir aquí Excel. Voy a irme a la carpeta. Y aquí tengo los resultados. Vamos a ver. Siempre va a estar limitado por 5 segundos, ¿verdad? Ah, sí, porque así quedó configurado por default. Pero tú puedes darle el tiempo que convenga. Ahí está la tabulación. El tiempo obviamente va desde los 0 hasta los 5 segundos. Pero no me interesa tener esta configuración, o más bien tener estas etiquetas, sino más bien en un desplazamiento de θ2
desplazamiento de teta 2 y desplazamiento de teta 4. Esto ya sabemos que es en grados, ¿verdad? No entiendo, Yo sí sé dónde está teta, en insertar símbolos y por allá aparece. Bien, ¿cuántos registros tengo aquí? Tengo 125 registros. O sea que cada fila representa una 125ava parte del tiempo, ¿sí? Y al graficar, Ese le va a hacer una gráfica más. sí, o sea, aquí les recomiendo que utilicemos un gráfico de dispersión con líneas suavizadas, así. Y se fijan, el gráfico es exactamente el mismo. Sin embargo, todavía no tengo el dato de cómo quedan las etiquetas en el eje horizontal y vertical.